en Por Dónde Vamos tenemos la oportunidad de entrevistar a Ricardo Ragendorfer, periodista, escritor. Ricardo, gracias por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar, bueno, has redactado un libro, la última biografía de Patricia Bullrich. Estudiando su historia, su vida, ¿entendés este corrimiento a la derecha que tuvo? Mirá, desde luego su marca personal es el corrimiento perpetuo hacia otras posturas políticas a las que ha abrazado anteriormente, ¿no? En ese sentido, su travesía en torno al arco ideológico de un extremo a otro podría dar la idea de que se trata de una personalidad muy cambiante. Sin embargo, yo creo que siempre ha sido la misma persona, puesto que siempre ha tenido su vida como eje aquello que Borges definía con dos palabras: figuración o muerte. En ese sentido, ella practicó tal conducta, de algún modo situándose siempre al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea de la Rúa, ya sea Menem, ya sea Mauricio Macri, en calidad de heladera, solo que en esta etapa de su vida ella se percibe como la ganadora de turno, ¿no? Sí. Pero pienso que siempre ha sido, digamos, la misma persona. Y si en el mundo, en este momento, se viviera un corrimiento a la izquierda, ella se convertiría en una especie, en una versión desmejorada de, qué sé yo, de Rosa Luxemburgo. ¿Lo ves esto de sus inicios en la militancia? ¿Ella la trae Galimberti por lo que describís en el libro? Sí. ¿Sus inicios de militancia? Sí, porque por una cuestión familiar, diríase, porque Galimberti era el novio de su hermana claro. Julieta, ¿no? Y de la mano de él comienzan ambas a militar. ¿Cómo fue la vida de sus inicios de Patricia Bullrich, lo que vos pudiste investigar? ¿Sus inicios adolescentes? No, o sus inicios políticos, claro. Entra de la mano de Galimberti. Y entra a militar en la JP y también comienza a cumplir tareas en el aparato clandestino, o sea, en la organización Montoneros, cosa que ella niega en los reportajes. Sí. Ella únicamente se hace cargo que estuvo en la JP, pero también estuvo en Montoneros, porque cuando Montoneros entra a la clandestinidad después de la muerte de Perón, comienza a regir entre la militancia un régimen que se denominaba de doble encuadramiento, o sea, los militantes de superficie seguían realizando tareas como tales, pero también comenzaban a integrar, según su capacidad, como dije antes, el aparato clandestino de Montoneros. Ahí, bueno, su vida está en la clandestinidad. Ella se exilia, pero a la vez, ella niega también que utilizó armas, o que dice de empuñar armas. Sí, o sea, su negación o su negacionismo hacia su etapa montonera incluye desde luego determinadas acciones, determinados operativos en los cuales ella participó. Desde luego no era un cuadro militar ni nada por el estilo, ella era muy jovencita y en joda, debido a su parentesco político, o sea, familiar con Galimberti, se bromeaba con que su grado dentro de la organización era la de cuñada primera. Cuñada primera. Cuñada primera. ¿Y participó de algún operativo ella o no? ¿Alcanzó o no? Sí. O sea, ella hacía
dije antes, según su capacidad, y su capacidad era muy limitada. Por ejemplo, en el secuestro de Bunge y Born, en el año 74, ella hizo una serie de tareas de inteligencia previas, tal vez ignorando para qué era, porque se tenía muy compartimentado, digamos, esa operación, boludeces, o sea, monitorear el tránsito de la Avenida Libertador en un día de semana similar al que se llevaría a cabo el operativo, cosas por el estilo. En esa operación, dicho sea de paso, al concretarse, cosa que ella no participa, Galimberti, se produce una situación en la cual el chofer de los Born trata de manotear la guantera para sacar un chumbo, ráfaga de ametralladora lo manda al otro barrio, al igual que la persona que lo acompañaba. Atrás iban los hermanos Born, Sí. el chofer y un señor. Ese señor también fallece en esa ocasión. No se sabía quién era al principio, las primeras horas. Se pensó que era que era un custodio. Custodio, claro. Y resultó ser un gerente del grupo Born, un gerente de Molino Río de la Plata que se llamaba Alberto Bosch. Cuando Galimberti regresa a la casa de seguridad donde era esperada por Patricia y por Julieta, tira el diario Crónica, estaba la foto de este hombre, Patricia la mira, palidece y dice, mataron al tío Alberto. Alberto Bosch era Claro. el tío de... Ah, por su doble apellido, ¿no? Burrich Bosch, ¿no? No, el apellido de Patricia era Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Luro Pueyrredón. y el apellido de Bosch era Bosch Luro. Ah. Era el primo de la madre. También participó, puso algún caño en la casa antes de partir al exilio, junto con Galimberti, a modo de pedida puso un caño, una bomba, en la casa del interventor o del ex interventor militar del partido San Isidro, o sea, el intendente facto, un tipo apellidado Noguer, que creo que hirió a algún familiar hirió levemente a algún familiar del susodicho, ¿no? Y también participa en un operativo que estaba cantado, iban a hacer algo, no sé si secuestrar o algo así, un ejecutivo de la empresa Sudantex. Ella baja del colectivo, ve presencia sospechosa, se va para el otro lado y al rato se escuchan unos tiros y en el lugar de la cita las personas que la esperaban fueron emboscados por una patota creo que de la Armada y mueren todos. Ahí salvó su vida milagrosamente. Pero digamos, más allá de los episodios que te conté, digamos, esa fue sus únicas, entre comillas, incursiones en la lucha armada, nada más. ¿Hay algo que te hayas guardado que no publicaste de ella o que digas, bueno? No, publiqué todo lo que supe de ella. En cuanto a su exilio, también su vida en el exilio fue corta, ¿tuvo también participación así en el exilio como militante montonera? ¿O ya cuando volvió ya no pertenecía? No, mira, sí, o sea, ella primero se va a México con Galimberti y Julieta. Galimberti, como seguía siendo uno de los jefes de la Columna Norte, uno de los jefes militares de la Columna Norte, era un cuadro de montoneros, digamos, llevaba ahí una existencia bastante clandestina, o sea, no se mostraba en los círculos que solían ser frecuentados por el exilio, ¿no? Entre los exiliados estaba el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, ¿no? Y un día, en la sede del movimiento peronista montonero que quedaba en la calle Alabama 17, yo estuve exiliado en México,
Rodolfo Puigros lo encara a Galimberti y le dice: ¿la conocís a esa piba que anda diciendo por todos lados que es cuñada tuya? O sea, digamos, Galimberti andaba clandestinamente y esta andaba boqueando. Sí, que era cuñada que era cuñada de uno de los Galimberti. máximos Y después, dirigentes montoneros. después se van a Europa, comienza la llamada contraofensiva, en la cual ella recluta a mucha gente para regresar a Buenos Aires a los efectos de la contraofensiva, entre ellos una pibita de 16 años que tampoco sobrevivió a la contraofensiva, y ella a último momento, digamos, no va. No, ella recluta gente para una epopeya que al final ella no participa, ¿no? Y es cuando, digamos, el grupo de Galimberti rompe con la organización, rompe con la conducción nacional, junto con Gelman y otros, con Juan Gelman y otros. En el caso de Galimberti particularmente, no por diferencias políticas con la conducción nacional de Montoneros, sino por la guita, por el rescate de Bunge y Born. O sea, fue el secuestro más taquillero de la historia mundial, 60 palos verdes, y Galimberti estaba un poco disgustado porque de esa fortuna él no vio ni un dólar. Nada. Su paso, bueno, viene del exilio y ¿entendés todo el recorrido político desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy, que es precandidata a presidente? Es notable porque, o sea, por un lado, no es infrecuente que alguien que haya comenzado en la izquierda termine en la ultraderecha, o alguien que comienza en la derecha termina en la izquierda. Rodolfo Walsh, por ejemplo, García Lupo, por ejemplo, digamos, hay muchos casos, ¿no? En este sentido viene a mi memoria una frase de Perón, dice: es posible que alguien, digamos, puede llegar a cambiar de ideología, pasarse de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pero es imposible que un idiota se haga inteligente. No sé si me explico. Sí. Por eso te decía, porque pasó. A ver, si la memoria no me falla, pasó de Montoneros, volvió, de la JP de los JP, 80, al menemismo, del menemismo se pasó al del arruismo, del arruismo a la se coalición pasó cívica. a la coalición cívica, de la coalición cívica se pasó al macrismo, y bueno, acá la tenemos. Dijiste una frase muy interesante, la tengo anotada acá, porque la verdad describe, bueno, vos que tanto la investigaste y has sabido su vida, le rezo al Señor no tener que agregar el capítulo triunfal de la vida de Bullrich. Claro, porque mi libro sobre Patricia, que se llama Patricia, de la lucha armada a la seguridad, sí. fue publicado en el otoño de 2019, ¿no? O sea, digamos, hace ya 4 años. En consecuencia, si tuviese ganas, cosa que no tengo, le faltaría un capítulo, ¿no? Le faltaría un capítulo que abarque desde ese momento hasta ahora. Lo que sí rezo es que no le tenga que agregar 2 capítulos, que ahí se termine su historia política. No sé si me explico. Sí, ¿y la ves con chance de ganar? ¿O tiene la capacidad, primero, tiene la capacidad de ser presidente? O vos dijiste muy bien, siempre estuvo acompañada o acompañó a tal persona. ¿Pero ella tiene la capacidad como para ser presidente de la nación? Yo creo que no. O sea, digamos, posibilidad de llegar a la presidencia tiene, porque, digamos, la conciencia de lo que podríamos llamar el espíritu público es bastante raro, ¿no? Sí. Es bastante raro, y más, no en un país como este, sino en un mundo como este, que de algún modo parece una enorme república del Weimar,
en alusión al régimen que Sí. gobernó Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial Hasta- a 1933, que cuando Hitler gana las elecciones, ¿no? Con respecto a Bullrich, a su capacidad, como te dije fuera de cámara, si le regalan un pato se le ahoga. Si le regalan un pato se le ahoga, o sea, digamos, es una persona muy limitada. Cuando habla de economía, cuando escucharla hablar de cómo piensa llevar adelante la dolarización, y parece Fidel Pintos, o sea, intelectualmente no es una luz, ¿no? Tiene un título, tiene un doctorado en ciencias políticas que habría que investigar cómo lo obtuvo, ¿no? En qué mercado lo obtuvo específicamente, ¿no? O sea, sería una cosa muy caótica que ella fuera presidente, sería la versión femenina de... Hubo una generación de reyes españoles que eran Sí. todos bastante limitados, los Austrias menores, que tenían todos regentes, ¿no? El más descollante de ellos era Carlos I el Hechizado, ¿no? Y ella es algo así, ¿Y te asusta esto que profesa en sus spots publicitarios, esto de mano dura, de cortar con piquetes, de... Es alarmante, pero no solamente por el carácter mismo de esas medidas, sino por el hecho de que, fíjate vos, cuando Menem hizo su campaña electoral en el 89, hablaba de revolución productiva Sí, y de y salariazo. salariazo. Después hizo exactamente lo contrario y dijo, bueno, si yo hubiera dicho lo que realmente iba a No hacer, me no me votaba votaba nadie, nadie. claro. En ese momento, la conciencia pública tenía su lógica en consecuencia. En este momento, no solo Patricia Bullrich, sino también Larreta, también Milei, todos los candidatos de la derecha cifran su campaña electoral en una serie de cosas que en otro momento hubiesen espantado al electorado, ¿no? Y estos tipos anuncian las más grandes calamidades con el único propósito de obtener el voto de sus futuras víctimas. Es una cosa bastante surrealista, ¿no? Lo que me asusta no es solamente personajes como ella, sino también el tipo de conciencia, cifrado acaso en el síndrome de Estocolmo, de una gran cantidad de personas que van a depositar su voto en las urnas. ¿Ves un corrimiento a la derecha de la política argentina? Esto Sí, ¿Sí? absolutamente. Hay una cosa que yo también la dije en otras entrevistas. Hay un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que ahora está medio cancelado por cuestiones que no tienen que ver con su especialidad, pero el tipo habla de fascismo societal, ¿no? Y plantea que, a diferencia de los procesos de ultraderecha que tuvieron lugar en la Europa de la primera mitad del siglo XX, y que surgen a partir de un partido de ultraderecha o de un régimen político de ultraderecha, este fascismo que se llama societal surge del cuerpo social, y es un fascismo sin jefes, es un fascismo pluralista, pero es un fascismo disciplinante y civilizatorio. Es, digamos, el fascismo de quienes ni siquiera saben lo que es el fascismo, ¿no? Digamos, vos vas en un taxi y de pronto te frena un piquete y el taxista, que no es precisamente Paolo Roca, Sí, insulta comienza a los decir piqueteros, las claro. más grandes barbaridades y comienza a expresar los deseos más atávicos y criminales sobre los tipos que cortan la calle, ¿no? O sea, es una cosa que evidentemente personajes como Patricia Bullrich, como el marido de Pampita, ¿cómo se llama? Moritán, García Moritán. Moritán, quiere tirar abajo el edificio de Obras Públicas. O sea,
la derecha compite entre sí a ver quién profiere las peores barbaridades. Ese es el debate en este momento que existe en esa franja de la política argentina. ¿Y entendés el fenómeno Milei? ¿O si se puede describir fenómeno? Y Milei, por empezar, es un producto de laboratorio. Milei, digamos, comienza a ser mediático, comienza a visitar canales de televisión porque era la novia de una cantante que se llamaba Daniela, de un grupo que se llamaba Las Primas, ¿no? Y el tipo asistía a unas actividades que se daban en el círculo militar que se llamaba el Club de los Viernes, que eran conferencias, etcétera, 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 organizadas por el Armado Internacional del partido de ultraderecha español Vox, cuya delegada en Argentina es Victoria Villarruel. Victoria Villarruel le pone el ojo y de algún modo, digamos, lo terminan armando, lo terminan amaestrando, sí. No entrenando, sino amaestrando, que son dos cosas distintas, ¿no? Y de algún modo el tipo es un producto cuya recepción en este espíritu público es absolutamente amigable porque, digamos, vivimos en una situación de crisis económica, muchas personas sin demasiado nivel político atribuyen esa crisis económica a las actuales autoridades como si la deuda externa no hubiese aumentado en los últimos meses del gobierno de Macri en 49.000 millones de dólares y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, digamos, siempre en una situación de crisis, por eso me remito siempre a la República del Weimar, surgen este tipo de seres estrambóticos y surgen seres estrambóticos aún más siniestros como el mismo Hitler. Hablas de crisis. ¿El peronismo está en crisis también o no? No lo sé, no lo sé realmente, digamos, de algún modo se trata de una fuerza política que, digamos, centraliza la vida de los argentinos desde 1945 en adelante con sus subas y bajas, ¿no? De algún modo es una fuerza que siempre ha resurgido de sus cenizas y desde luego, digamos, los ciclos históricos suelen provocar el alzamiento o el descenso, seguido por un nuevo alzamiento de las fuerzas políticas hegemónicas, ¿no? Evidentemente el contexto en el cual en este momento transcurre la existencia del peronismo o del kirchnerismo no es tan favorable como lo fue en los primeros años de este siglo, sí. ¿No? Pero de todas maneras sigue siendo una alternativa para un gran sector del electorado, el cual, si bien puede llegar a no ser absolutamente optimista con respecto a que esa fuerza nos lleve a un paraíso, al menos está convencida o tiene la certeza de que esa fuerza nos llevaría a evitar el infierno que nos auguran personajes como Bullrich, como Macri, como Milei y toda esa gente. ¿Pero puede llegar a ser tercera fuerza? El peronismo. En este contexto electoral. No sé si no es la segunda fuerza, no sé si es la segunda fuerza, tampoco sé si es la primera. Fíjate vos que, qué sé yo, las estadísticas o, digamos... Las encuestas. Las encuestas están más cerca del arte de la adivinación, de la magia de la adivinación, que de las certezas. Santa Fe, claro. Córdoba,
uno no sabe lo que va a suceder, ¿no? Depende de un montón de variables. Bueno, ahí está. Córdoba fue un claro ejemplo de los medios reivindicando o apoyando ciertas candidaturas, pero a la hora de la elección la gente eligió otra cosa. Exactamente. O sea, un peronismo tradicional. Exactamente, y además, digamos, no solamente la gente, que ya de por sí es una categoría sociológica bastante imprecisa, no solamente entre comillas la gente, Sí. estaba persuadida de eso, sino también, digamos, la propia dirigencia de Juntos por el Cambio. Se fueron todos se tendrían que llamar a partir de ahora Juntos por el Papelón. ¿Entendés la decisión de por qué Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria? Mirá, a mí me sorprendió en su momento, es un tipo que durante el último gobierno kirchnerista, o sea, que el que acabó en el 2015, claro. No me caía bastante simpático. Yo particularmente derramé ríos de tinta sobre fundamentalmente las ideas que tenía acerca de la seguridad, etcétera, 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 medio punitivista, etcétera, pero es lo que te decía antes, digamos, no sé si el próximo gobierno nos llevará al paraíso, pero lo mejor que puede suceder es que nos aleje del infierno, ¿no? Y desde luego es posible que me cayeran mejor candidatos como, qué sé yo, Grabois o como Guado de Pedro, pero no sé si esos dos personajes pueden llegar a ganar unas elecciones, ¿no? En ese sentido, digamos, qué sé yo, te vuelvo a decir, a los fines coyunturales, Sí, a los fines estratégicos exacto, de la la coyuntura en curso, digamos, me parece bárbaro, digamos, un tipo como Massa. Y cuando describen que es el candidato también del establishment o la derecha, Sí, un poco lo es también, un poco lo es porque, digamos, es un tipo que bueno, que viene de la UCD, es un tipo que su proyecto económico no es precisamente la transición al socialismo, pero por otra parte, digamos, es un tipo que, digamos, gambetea correctamente al FMI, tiene el proyecto de garparles como hizo Kirchner hasta el último mango y que se vayan, ¿no? Mientras que otros candidatos de otros partidos piensan hacer barbaridades como la dolarización, para lo cual tienen que pedirle otra carrada de dólares al FMI, ¿no? En ese sentido, entre, qué sé yo, un resfrío claro. y un tumor maligno en el páncreas, prefiero un resfrío. ¿Hacia dónde vamos, si se puede? ¿O tenés algún augurio? Mirá, si tuviese la capacidad de prever, de augurar o de acertar ciertas cosas que tienen que ver con el futuro, en vez de dedicarme al periodismo me dedicaría a la carrera de caballos. Por último, ¿qué personaje te gustaría también investigar o conocer un poco más de su biografía para hacer un libro de la política argentina? Mirá, no sé si tengo ganas de hacer alguna biografía. De hecho, la biografía de Bullrich no fue una iniciativa mía, sino una propuesta editorial, que al principio no me sedujo demasiado porque pensé que dedicarle 5 o 6 meses de mi vida a esa mujer, francamente hubiese preferido dedicárselo a otras mujeres, ¿no? Pero me di cuenta que a través de la descripción de sus 60 años de vida podía, digamos, hacer un libro sobre los últimos 60 años de la historia argentina, ¿no? Cosa que logré hacer y en ese sentido me fue atractivo
únicamente por eso laburar ese libro. Pero francamente la biografía como especialidad no es lo que te seduce, claro. no es lo que más me seduce. Gracias, Ricardo. No, por favor.